Hola a todos, un placer. Soy la doctora Ileira Lara Aguirre, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Con motivo de los coloquios de este año, el departamento tomó la iniciativa de hablar acerca de los 4 elementos en la rehabilitación. En tal sentido, a mí me corresponde hablarles acerca del agua, por lo que desarrollaré el tema fisioterapia acuática. Vamos a dar inicio a la intervención de una vez. Entonces tenemos que conceptualizar primero qué es fisioterapia acuática, y no es más que el conjunto de intervenciones por parte de un fisioterapeuta y dirigido a una patología o área en específico dentro del agua para aprovechar sus propiedades térmicas y mecánicas principalmente. Lo importante o lo que debemos resaltar con este tipo de intervención es que debe ser de la mano de un especialista en terapia acuática y que la misma debe realizarse dentro de un área específicamente diseñada para tal fin. Siempre existe mucha confusión acerca de lo que es hidrología médica y terapia acuática, y en muchas oportunidades se les llega a confundir. Y aunque ellas están realmente muy relacionadas y ambas se pueden aplicar de manera simultánea en un mismo paciente, no son lo mismo. Ya hablamos acerca de la fisioterapia acuática. Vamos a conceptualizar rapidito qué es la hidrología médica. Y no es más que la ciencia que trata el estudio de las aguas mineralo-medicinales y su aplicación en el organismo, bien sea un organismo enfermo o sano. Entonces, aquí en este pequeño diagrama tenemos las diferencias más importantes de una y otra. Tenemos que la hidrología médica va a utilizar las propiedades del agua, pero lo va a utilizar de manera tópica, sobre la piel, sobre el organismo, bien sea por inmersión o bien sea mediante la realización de masajes con dicha agua mineral o medicinal. Mientras que la terapia acuática va a usar el movimiento y la carga dentro de un medio líquido, por lo general piscinas. Estas van a ser dirigidas por un terapeuta especializado en terapias acuáticas. ¿Cuáles son los beneficios del agua? Esto es muy importante saber porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros la evolución satisfactoria del paciente. Tenemos la flotabilidad, de la cual vamos a hablar más adelante con el principio de Arquímedes. Tenemos el efecto psicológico positivo, ya que debido al primero me permite una mayor amplitud del arco de movimiento con una menor carga articular, por lo tanto hay menor dolor. Entonces el paciente es capaz de realizar movimientos que antes no podía con menor dolor. Mayor motivación y confianza, esto deriva un poco del punto anterior. Reducción del impacto articular, también por el beneficio de la flotabilidad. Tenemos las propiedades térmicas que, dependiendo de la temperatura de la piscina, tendremos unos efectos fisiológicos u otros. Eso también lo hablaremos un poco más adelante. Relajación muscular, presión hidrostática, que me va a favorecer ese mecanismo antiedema que el agua posee, también lo vamos a hablar cuando hablemos de los principios de Pascal, y estimulación sensorial. ¿Por qué? Porque debajo del agua tenemos no solo la estimulación táctil por el choque contra las partículas de agua, sino que también, como el agua está en constante movimiento, nuestros mecanorreceptores van a estar todo el tiempo estimulados. Antes de seguir desarrollando el tema, es importante aclarar un concepto fundamental para los terapeutas acuáticos, y es la acuaticidad. Esta se trata de una cualidad humana que el fisioterapeuta aprovecha para poder desenvolver la terapia dentro del medio acuático. Tenemos entonces que acuaticidad es la capacidad de los mamíferos terrestres para funcionar y habituarse al ambiente acuático. Esto va a depender del nivel cognitivo, del nivel mental del paciente, por lo que si hay alguna condición mental que me impida que el paciente tolere estar dentro del agua, ya la acuaticidad se ve un poco reducida. Lo mismo ocurre con las fobias. Sin embargo, a mayor exposición tenga el paciente dentro del medio acuático, mayor va a ser su adaptación, por lo tanto, la terapia va a ir fluyendo de manera más satisfactoria. El agua tiene principios básicos. Vamos a dividirlos en dos grandes grupos, los mecánicos y los térmicos. A su vez, los mecánicos se van a subdividir en hidrostáticos, hidrodinámicos e hidrocinéticos, y los térmicos en calor y frío. Eso los voy a desarrollar de manera rápida, realmente es un tema bastante extenso y estamos cortos de tiempo.
Con respecto a los factores hidrostáticos, tenemos el principio de Arquímedes. Este principio que nos dice, pues, que todo cuerpo sumergido en un envase con agua va a estar expuesto a dos fuerzas. Una que lo va a hundir por la fuerza de gravedad y una de empuje de abajo hacia arriba que va a ser igual a la cantidad de líquido desalojado por el envase. Entonces, dependiendo de cuál de las dos fuerzas sea la dominante, si la que ala hacia abajo o la que empuja hacia arriba, el individuo va a flotar o a hundirse. Y esto tiene mucho que ver con la composición corporal, con la cantidad de masa o de materia grasa y de la cantidad de músculo que presenta el individuo. A raíz de este principio de Arquímedes también nace otro concepto que es el momento de fuerza o punto cero. Este nos indica que todo elemento que se aleje del centro y se acerque a la superficie, por ejemplo, en el hombro, el movimiento de abducción, va a verse favorecido por el principio de Arquímedes y el principio de flotabilidad. Por lo tanto, mientras yo hago la abducción, voy a tener mayor fuerza de empuje y el movimiento va a ser facilitado. Este movimiento, además, va a ser mayor mientras más largo sea el brazo de palanca. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo coloco el brazo en abducción, pero con el codo en flexión, el principio de flotabilidad, o sea, el movimiento va a estar menos asistido que cuando lo realizo con el codo en extensión. Esto además se puede facilitar aún más con el uso de flotadores. Por el contrario, este mismo momento de fuerza, el punto cero, nos indica que todo movimiento que se aleje de la superficie y se acerque al punto cero, en este caso en el hombro, el movimiento de abducción, va a ser resistido porque va a luchar contra la fuerza de cohesión de las partículas del agua, que también más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esos principios. Continuando con el siguiente principio, tenemos el de Pascal. Esto nos dice que igual toda masa contenida en un líquido con agua, su fuerza o su peso se va a distribuir entre todo el líquido y las paredes del contenedor, por lo que a mayor profundidad del agua, más presión del agua va a ejercer sobre el cuerpo. Esto es lo que me va a generar la presión hidrostática, que me va a favorecer el retorno venoso y linfático y por lo tanto es un importante método o medida antiedema. De estos principios, el de Pascal y el de Arquímedes, nace otro concepto que es el peso aparente. Este concepto nos indica que todo cuerpo sumergido en un líquido va a perder parte de su peso igual al líquido que fue desalojado del envase. Se han realizado varios modelos experimentales en el que se ha determinado cuál es la diferencia de peso aparente, o sea, del peso que tiene un individuo o una masa dentro de un medio acuático y en medio terrestre. Entonces, aquí podemos ver una imagen en el que, por ejemplo, cuando el individuo está en inmersión total, tan solo pesa el 3% de lo que pesa, o de lo que es su masa en tierra. Si está en inmersión hasta el cuello, solamente en agua tiene el 7.5% con respecto a la tierra. En inmersión hasta las axilas el 20% y bueno, ahí tienen el pequeño resumen en la tabla. Por ejemplo, un individuo de 60 kilogramos con inmersión hasta las axilas dentro del medio acuático realmente tendría un peso de tan solo 12 kilogramos. Es decir, wow, estamos restando gran carga a nivel articular. Esto nos permite a nosotros una intervención y un movimiento precoz con respecto al trabajo que se realiza en tierra. Además de estos factores tenemos los hidrodinámicos. Estos van a ser todos los factores que me van a facilitar o me van a resistir un movimiento dentro del agua. Y son 4 grandes grupos. Tenemos la fuerza de cohesión intermolecular del líquido, es decir, lo que yo tengo que luchar para tratar de separar esas moléculas de agua. El segundo es la tensión superficial, que es la resistencia que aporta el agua en una superficie cuando está en contacto con el aire. Es por eso que los movimientos que nosotros tenemos facilitados cuando estamos en vertical, los resistimos cuando nos colocamos en horizontal. Por eso es importante conocer estos principios, porque dependiendo no solo del nivel de inmersión, sino de la postura del paciente, también podemos resistir o facilitar algunos movimientos. El tercer factor es la viscosidad. Esto nos indica que mientras más viscoso sea un líquido,
pues mayor resistencia va a brindar al movimiento. Además, la viscosidad va a depender de la temperatura. El agua, que es el medio en el que nosotros realizamos este tipo de terapias, realmente tiene una viscosidad muy baja, pero al igual que la densidad, podemos jugar un poco con ellas con la temperatura del agua. La densidad es la cantidad de masa contenida en determinado volumen de sustancia. La densidad del agua también es muy baja, pero por cada 3.08 grados centígrados de temperatura que aumentamos o disminuyamos, vamos a obtener mayor o menor densidad. Este es el motivo por el cual el hielo es capaz de flotar en medio acuático. Y por último tenemos los factores hidrocinéticos. Aquí aprovechamos el movimiento del agua, bien sea a través de una proyección de agua contra el cuerpo, es decir, un chorro, o bien sea por agitación del agua, esas tanques de remolino como el de Hoover, por ejemplo. Aquí es uno de los momentos en los que podemos combinar la hidrología médica con la terapia acuática, ya que en estas piscinas de masaje, con la presencia de los hidrojets, también podemos realizar movimientos y podemos cambiar la postura del paciente a donde nosotros deseemos que vaya el chorro. Entonces, de este modo tenemos todos los beneficios previamente descritos, más un masaje realizado por el movimiento del agua. Esto ayuda a que se acelere el proceso de relajación muscular. Ahora bien, estuvimos hablando de estos principios, estuvimos hablando de los beneficios del agua, pero ¿cómo los aplico realmente dentro de la rehabilitación? Pues sencillo. La flotación va a permitir realizar ejercicios pasivos que van a verse asistidos bien sea por el fisioterapeuta o por la presencia de flotadores, ¿ok? Entonces, un movimiento que quizás el paciente sea doloroso o haya mucha resistencia, lo podemos realizar sin el mayor esfuerzo de manera pasiva, favorecido por la flotación. Esto va a reducir el estrés sobre la articulación. Además, dependiendo de la postura del paciente y del nivel de inmersión, yo puedo resistir ciertos movimientos para mejorar la fuerza muscular. Entonces estoy aumentando un arco de movimiento, pero disminuyendo la carga. Otro de los beneficios de la inmersión es que ayuda a mantener y a restaurar la movilidad de un segmento, como estábamos comentando anteriormente. Esto se relaciona mucho. Según el nivel de inmersión va a ser el nivel de carga que yo le voy a restar a esa articulación. A medida que va avanzando la terapia, yo puedo jugar con estos niveles e irlos disminuyendo progresivamente para ir aumentando la resistencia. Además, la inmersión va a mejorar la propiocepción, el equilibrio y la coordinación, por lo que estábamos hablando en un principio acerca de los mecanorreceptores. Nosotros siempre vamos a buscar mantener el equilibrio y la coordinación, porque nosotros necesitamos un movimiento coordinado entre los músculos de las extremidades para poder realizar un cambio de dirección o para poder mantenernos estáticos dentro de un medio en continuo movimiento. Va a mejorar el estado psicológico y emocional. Por lo anteriormente descrito, el paciente va a ser capaz de lograr de manera precoz cosas que en tierra probablemente tarde un poquito más. Además, cuando la terapia es grupal, estos pacientes se van a apoyar mutuamente y realmente se ve un beneficio mayor. También va a facilitar la circulación, esto por el principio de Pascal y la presión hidrostática, que va a hacer como una especie de drenaje, porque va a facilitar tanto el retorno venoso como linfático. Además de que es un importante medio o método para la reeducación respiratoria, ya que la presión hidrostática, como mencionamos en la ley de Pascal, se distribuye de manera igual. Por lo tanto, va a aumentar la presión en la caja torácica. Esto va a facilitar el fortalecimiento de la musculatura inspiratoria. Además, podemos utilizarlo como terapia de drenaje. Otro de los principios del agua son los principios térmicos. Este se va a basar en la capacidad calórica o el calor específico, que no es más que la cantidad necesaria a aportar para que 1 gramo de masa de X cuerpo eleve su temperatura 1 grado. Entonces tenemos que estas se van a
o va a depender de dos grandes conceptos o dos grandes principios, la conducción y la convección. La conducción va a ser el intercambio de energía térmica entre un cuerpo y otro, mientras que la convección es un proceso de transferencia térmica entre el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Por lo general, en medio acuático ocurre el segundo, la convección. Por eso hay que tener cuidado con la temperatura, porque si el agua es muy caliente, por ejemplo, puedo aumentar la temperatura considerablemente en la persona o en el paciente. Eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, justo aquí. Tenemos que desde el punto de vista térmico, la aplicación terapéutica del agua va a depender del efecto fisiológico que dicha temperatura va a ocasionar. En tal sentido, nosotros podemos clasificar las aguas desde muy frías hasta muy calientes y tenemos un rango intermedio. Tenemos que las frías y muy frías me van a generar los siguientes efectos: estimulación, disminuye la velocidad de conducción nerviosa, aumenta el umbral de dolor, disminuye el tono muscular, pero además nosotros vamos a generar transferencia de calor al agua, y si es un agua muy fría, pues entonces pudiéramos generar hipotermia. Las aguas frescas, indiferentes y templadas están en el rango intermedio, ellas son sedantes y para la kinesiterapia es de las mejores. ¿Por qué? Porque me permite realizar una exigencia física sin que exista realmente un aumento de la temperatura corporal y que la vasodilatación no sea tampoco tan marcada. Las aguas calientes son calientes y muy calientes, valga la redundancia. Entre sus efectos fisiológicos tenemos que son sedantes, relajantes, analgésicas, disminuyen progresivamente el tono muscular, generan relajación muscular, genera hiperemia por aumento del riego sanguíneo, esto por la vasodilatación, y mejora la reparación tisular porque es más fácil que llegue el oxígeno en este tipo de condición o de ambiente. Sin embargo, ellas, por importante vasodilatación, podemos generar una respuesta indeseada, un aumento de la presión arterial. Además de esto, puede aumentar de manera brusca o abrupta la temperatura, por lo que su tiempo de exposición debe ser menor si se le compara con las aguas intermedias. Y las frías también requieren un tiempo de exposición menor por lo mismo, la pérdida de calor corporal. Dependiendo de los objetivos o de los efectos que yo desee, será el agua o la temperatura del agua que voy a aplicar. Esto también puedo jugar, yo puedo pasar con una temperatura a otra determinada temperatura si, por ejemplo, quiero realizar un contraste térmico. Ahora bien, técnicas acuáticas existen muchísimas. Yo nada más voy a mencionar las más principales o las que más han venido sonando. Pero aparte de estas técnicas tenemos otras aplicaciones que realizan los terapeutas en tierra y que fácilmente se pueden adaptar en agua. Realmente la mayoría de este tipo de intervención puede ser adaptada para medios acuáticos. Tenemos Halliwick, que se basa en enseñar, o sea, son técnicas para enseñar a nadar a pacientes con trastornos neurológicos, bajo el principio de que si yo puedo facilitar el movimiento y el desplazamiento en medio acuático, el terrestre también se va a ver favorecido. ¿Por qué? Porque voy a fortalecer sobre todo la musculatura del core y las rotaciones, tanto transversal como longitudinal y transversal, porque en el agua podemos dar movimientos en cada una de las tres direcciones, ¿ok? También tenemos la terapia cráneo-sacral, es la misma diseñada por el Dr. Sutherland, solo que ahora fue adaptada para trabajarse en medio acuático. Watsu es una técnica de relajación muscular muy efectiva. El Tai Chi es Tai Chi aplicado al agua. El Back-Ragaz Ring Method es un método de facilitación neuromuscular propioceptiva que utiliza anillos flotadores en las extremidades para realizar la actividad. El Aqua Pilates es el pilates adaptado al agua, al igual que el Aqua Yoga. En ambos casos se puede jugar con el nivel de inmersión para aumentar la resistencia o, si es mayor el nivel de inmersión, facilitar el movimiento. Entonces realmente los pacientes se ven muy beneficiados con esto. La terapia acuática puede utilizarse en paralelo o en momentos diferentes a la terapia terrestre. Ambas son intervenciones que de la mano de un experto y bien canalizados pueden generar un beneficio increíble en el paciente. La intención con este seminario es que conozcan su existencia y que podemos hacer uso de esta importante herramienta para realizar cosas que quizás en tierra todavía no podemos realizar, sobre todo aquellas relacionadas con la sobrecarga articular. Sin más nada que decir, muchas gracias por su atención. Quedo a disposición ante cualquier duda. Aquí les dejo mis redes sociales.